Bueno, ahora sí, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces, si les parece, al encuentro de hoy. Hoy contamos con una presencia muy destacada, para nosotros estamos muy felices. Hoy vamos a tener con nosotros la presencia de Manuel Alfonso Delgado Chu, que viene como también representante de lo que son las prácticas restaurativas y el trabajo que se viene realizando o que él viene realizando desde su país, que es Perú. Así que para que ustedes tengan una idea, más allá de que todos tienen el programa, Manuel es consultor y capacitador internacional en prácticas restaurativas, modificabilidad cognitiva, educación y gestión. Actualmente se dedica a promover las prácticas restaurativas para mejorar las relaciones humanas, manejo de conflictos y tensiones para la construcción de comunidad. Esto a través de la formación y el desarrollo de proyectos sociales. Se desempeña como consultor. Ha dedicado esta etapa de su vida a ello. Se formó como psicólogo, entre sus títulos tiene un máster en neurología y educación, otro en asesoramiento educativo familiar, ambos por la Escuela de Asesoramiento y Capacitación Pedagógica, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, y el Centro Fomento de Educación Villanueva de España, egresado de la Maestría de Administración en la Educación por la Universidad de Lima, formador en modificabilidad cognitiva estructural por el Instituto ISEL de Jerusalén e instructor autorizado del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Pensilvania, Estados Unidos, también desarrollando estudios en Jerusalén, Madrid y Pensilvania. Trabajó 20 años en instituciones educativas, ocupando cargos de subdirección y gestión, 8 años en el Poder Judicial de Perú, 4 de ellos como gerente de centros juveniles, institución encargada de los adolescentes en conflicto con la ley. Ha realizado capacitaciones en México, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Chile, España y Perú, así como es expositor en diversos congresos y seminarios. También ha desarrollado diversos proyectos sociales con el Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas, la Municipalidad de Lima Metropolitana, con la ONG Soleterre italiana en El Salvador, también en la Fundación Colping del Perú, el Instituto Internacional Crecer con Justicia de México, y Claro KC de Estados Unidos, en Colombia, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Colombia, con el proyecto, un convenio de prácticas restaurativas entre La Palma de Mallorca, en España. Y también ha hecho otros convenios con Gran Bretaña. Además de esto, él expresa, se manifiesta como un convencido de que las prácticas restaurativas nos permiten construir paz, capital social y empoderar a las personas. Así que con esta presentación agradecemos ya desde el comienzo tu presencia, Manuel. No es la primera vez que te tenemos en Argentina, pero bueno, esperemos que todos puedan disfrutar muchísimo de tu clase, así que te dejo. Ya tenés, por supuesto, estás como coanfitrión, así que si querés compartir pantalla, lo que quieras poner como separador, sin ningún problema puedes hacerlo. Bueno, gracias, Manuel, te dejo con... No, gracias, Celeste, y gracias por tus palabras. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Me encuentro muy contento de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia y un poco de las experiencias en Latinoamérica en la aplicación de prácticas restaurativas. Como tenemos una reunión muy puntual, la conexión a veces es un poco complicada porque cuando uno sigue un curso, en el camino, en el recorrido del curso, uno va conectando, va encontrando afinidades, va generando sinergias, etc. Y les voy a pedir a todos que pongan una razón o una motivación por lo que les interesan las prácticas restaurativas. Estoy poniendo la pregunta en el chat y les voy a pedir que cada uno ponga una razón rápidamente o un motivo
algo más personal, la cual le interesan las prácticas restaurativas. Lo ponemos en el chat, por favor. Gracias, paz social, clasificar los conflictos, clasificación social. Somos 45, así que por favor, responsabilización del imputado, mejor convivencia, porque la realidad nos indica que hasta ahora con el conflicto se necesita un cambio en el paradigma, abordar los conflictos, que esto sea una posibilidad de aprender y vivir mejor, participación de la víctima y de la sociedad, proceso de humanización, un avinimiento entre las partes, autocomposición del conflicto, no judicializar los casos, volver a nacer, humanización, convivencia, mejorar las relaciones humanas, aumentar los niveles de conciencia, poner en palabras la vida misma, equilibrio de tensiones, procesos, abordar los conflictos y que esto sea una posibilidad de aprender a vivir mejor. Muy bien. Y yo voy a poner paz social. Todo lo que hemos puesto no es el todo y tampoco es una parte, son partes del todo de lo que es las prácticas restaurativas, ¿no? Cuando hablamos de responsabilización, hablamos de un aspecto de la práctica restaurativa. Cuando hablamos de las víctimas, hablamos de otro aspecto de las prácticas restaurativas. De humanizar, ¿no? De generar paz social, de solucionar los conflictos. Entonces, todo eso engloba las prácticas restaurativas. Yo voy a tratar de desarrollar las bases conceptuales de las prácticas restaurativas desde la perspectiva del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Pensilvania, en Bethlehem, Pensilvania. Yo soy instructor autorizado de ellos, trabajo con ellos, y ese es el modelo dentro del cual nosotros trabajamos y es gran parte de lo que voy a compartir. Voy a compartir también algunas otras experiencias que no trabajan dentro de este modelo, porque si bien es cierto que es tal vez el aspecto que yo trabajo, pero no significa que sea la única manera en que se trabajan las prácticas restaurativas. Hay otras experiencias, todas ellas exitosas. Entonces, también compartiré alguna parte de estas experiencias, ¿no? Entonces, esa es mi idea de poder transmitirles. En la medida que vamos conversando, yo trataré de hacer algunas preguntas para interactuar, como si alguien en algún momento desea hacer una pregunta, también por favor levanta la mano y podemos establecer un pequeño diálogo y continuar con la exposición, ¿no? Tendremos dos partes, una parte va a ser la presentación de conceptos, una segunda parte de experiencias y una tercera parte donde trataremos de tener un diálogo y conversar o escuchar también lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes ya están trabajando o realizando en torno a las prácticas restaurativas, ¿no? Entonces vamos a tratar, voy a compartir la pantalla presentándoles mi presentación y al final les voy a poner voy a compartir un documento, una pequeña separata donde sintetiza gran parte de las bases teóricas de las prácticas restaurativas para que lo puedan tener ustedes a la mano. Un documento del IRP, del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Pensilvania. Ojo, debe ser el proveedor más grande en el mundo de prácticas restaurativas, porque es una institución académica, o sea, ellos han desarrollado práctica, teoría. Y algo de eso vamos a compartir. Muy bien.
Entonces, voy a tratar de desarrollar un poco las bases conceptuales y algunas experiencias en Latinoamérica sobre las prácticas restaurativas. Estas son dos definiciones. Manuel, estás muteado, ¿eh? Sí, no sé por qué voy a volver a compartir. Ahora sí no estoy muy bien. Bien, son dos definiciones, son las que utilizamos nosotros en nuestro trabajo. Y la primera, la práctica restaurativa es una forma de pensar y ser. Se centra en crear espacios seguros para conversaciones reales. Se profundiza en las relaciones y crean comunidades más sólidas y conectadas. Justamente las bases los conceptos que vamos a desarrollar van a intentar explicar esto. ¿Cómo creo estos espacios seguros para que las conversaciones sean reales y se pueda profundizar en las relaciones y construir una comunidad más sólida? Ese es el sentido de las prácticas restaurativas. Vamos a tratar de desarrollar los conceptos. Debajo tenemos una definición de la justicia restaurativa. Es un proceso que busca restaurar y fortalecer relaciones, reparar daños y contribuir a la sabiduría colectiva, de manera que se construye en comunidad. Entonces, la justicia restaurativa tiene mucho más que ver con el sistema penal para algunos conceptos, ¿no? De cómo se actúa o cómo se reacciona frente a un problema que se presenta. A eso es lo que le llamamos la justicia restaurativa. Una vez ocurrido el hecho, ¿cómo reaccionamos? Entonces, si bien se dan cuenta, las prácticas restaurativas son procesos. O sea, siempre decimos, una golondrina no hace verano. Entonces, para que las prácticas restaurativas funcionen, no se puede aplicar una sola vez o un solo momento. Tiene que ser aplicado de forma sistemática y permanente, de tal manera que se transforme la cultura, se transforme el espacio, se convierte en un espacio restaurativo, ¿no? Vamos a explicar un poco eso después. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué se llama prácticas restaurativas? Nace de la justicia restaurativa. Lo primero que nace es la justicia restaurativa. Aparece en Nueva Zelanda en los años 70, cuando Nueva Zelanda incorpora a su sistema penal la costumbre maori. Los maori era una tribu neozelandesa que cuando tenían ellos problemas con los adolescentes, reunían a la comunidad, el joven estaba en medio de la familia y trataban de resolver el conflicto viendo cómo el joven pedía disculpas y reparaba el daño causado. Los maoris durante muchos siglos resolvieron sus conflictos de esta manera. Pero cuando se introduce el sistema occidental con la formación del país de Nueva Zelanda, después de haber sido colonia, y se introduce la legislación occidental, ¿qué ocurría? De acuerdo a la legislación, los adolescentes tenían que ser tomados presos, separados de su familia y que el problema lo resuelva un juez. Durante muchos años hubo una gran controversia entre las culturas indígenas y el sistema penal, hasta que en algún momento la legislación neozelandesa agarra y dice, bien,
incorporan como ley esta costumbre maorí. Nace lo que hoy se conoce como las reuniones familiares. En Nueva Zelanda y en Australia, muchos de los conflictos de los adolescentes se resuelven de esta manera. Se reúnen las partes, ven cómo soluciona y el joven pide disculpas y trata de reparar el daño causado. Esto desde los años 70 en Nueva Zelanda. Entonces, a esto se le llamó en ese momento real justice en inglés, justicia verdadera. Ya después en el proceso, en la medida que se van desarrollando más conceptos teóricos, etcétera, ya se le bautiza como justicia restaurativa, que lo bautiza Howard Searle, ¿no? A través de sus trabajos. Porque esto empieza a convertirse en un movimiento mundial. Estados Unidos, Canadá y hoy día casi toda Latinoamérica hablamos de prácticas restaurativas. Tenemos insertados en nuestros sistemas penales algunos de los modelos de las prácticas restaurativas, como México, Brasil, Colombia, aquí en Argentina y Perú. Entonces, a esto la parte reactiva era atendida por la justicia restaurativa, por todos estos procesos que se dan en Canadá, se dan en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Aparecen las reuniones restaurativas. Pero en Pensilvania, en los años 70, Wachtell forma la fundación para atender a jóvenes infractores a la ley. O sea, el juzgado, cuando daba una sentencia para los infractores, Wachtell los atendía en esta escuela especial para ellos. Y trabaja desde los 70, empieza a trabajar con adolescentes con gran éxito en Estados Unidos, ¿no? Desarrollando lo que hoy día conocemos como prácticas restaurativas. ¿Por qué? Porque en algún momento se dice, oye, esto que es bueno para estos jóvenes, esto que es bueno para estos jóvenes drogadictos, estos jóvenes que tienen problemas familiares, si esto ha sido bueno para ellos, ¿por qué no va a ser bueno para los demás? Y en ese momento se empieza a trabajar en escuelas, en ámbitos de comunidad, en municipalidades, en servicios académicos. Se amplía a trabajar en otros aspectos, pero llamándose prácticas restaurativas, que ya no estaba dirigido a lo reactivo, al sistema penal, sino estaba dirigido a lo preventivo, lo proactivo. O sea, nosotros podemos utilizar una práctica restaurativa no solo para el conflicto, la podemos usar para prevenir las cosas o para hacerlas mejor. Y por eso que hoy día las prácticas restaurativas se aplican en las familias, en los colegios, en los centros de trabajo, en las comunidades y en el sistema de justicia, donde sí es cierto que está más desarrollado porque ha tenido mucho éxito en diversas partes del mundo el trabajo con adolescentes y con adultos, el esquema de las prácticas restaurativas que vamos a compartir. Entonces, por eso hablamos de prácticas restaurativas, porque no incluye solo lo reactivo, sino que hablamos de lo preventivo y de lo proactivo. Y entonces, ¿por qué funcionan las prácticas restaurativas? Como hablábamos al principio, es crear espacios sanos y seguros para las conversaciones reales, ¿no? Y que las personas puedan expresar sus emociones y sus sentimientos. Entonces, para poder construir estos espacios, trabajamos estos 5 aspectos que están señalados ahí. La ventana de la disciplina social, el proceso justo, el espectro de las prácticas restaurativas, la teoría de los afectos y la brújula de la vergüenza y las 5 R's. Estas son las patas que sostienen
a estos espacios. O sea, cuando se da un espacio, cuando yo quiero construir una práctica restaurativa, están presentes estos conceptos que voy a desarrollar. Pero el tiempo no lo voy a desarrollar a profundidad, solo lo voy a mencionar, en la separata lo van a tener, pero indudablemente hay mucha más profundidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de las prácticas restaurativas? Crear comunidad, manejar las tensiones y conflictos a través de la reparación del daño y la restauración de la relación. Esto es lo que tratamos de hacer cuando aplicamos una práctica. Ojo, fíjense bien, lo primero es crear comunidad. Incluso ya con el desarrollo de la neurociencia y un montón de conceptos, hoy día sabemos, por ejemplo, que si no se crea un buen ambiente en el aula, los alumnos no pueden estudiar bien. Entonces, hoy en día se hace importante el aprender a construir comunidad. ¿Cómo hago para que las personas conecten, se relacionen positivamente y en ese espacio podamos aprender, trabajar, hacer un trabajo en equipo, construir nuestras relaciones, o sea, poder hacer todo? Por eso que consideramos que las prácticas restaurativas son importantes, porque nos dan pie a poder construir la comunidad. Al mismo tiempo, poder manejar las tensiones y conflictos, reparar el daño y restaurar las relaciones. Hemos tomado como modelo teórico las 5 R's de Beverly. Ella tiene un libro en inglés, ella es educadora, formó parte del movimiento que en Estados Unidos se llamaron peacemaker, o sea, no se decían facilitadores, sino todos los que aplicaban prácticas restaurativas se llamaban peacemaker, hacedores de paz, ¿no? Como decíamos al principio, pacificación, paz social, pues ellos buscaban lo mismo y empezaron a trabajar en las escuelas, con las comunidades, aplicando las prácticas restaurativas. Normalmente, la parte de la justicia restaurativa toma 3 R's: responsabilidad, reparación y reintegración. Y ustedes pueden verlo en muchos libros, de Howard Zell, etcétera, cómo ellos hablan de estas 3 R's. ¿Por qué? Porque está más centrado en lo reactivo, en la parte de la justicia, que tiene que ver con hacerme responsable de mis actos, reparar el daño causado y poder volverme a reintegrar a la comunidad. Pero cuando hablamos de lo preventivo y de lo proactivo, entonces ahí es donde Beverly dice, tenemos que trabajar otras 2 R's más, que significa respeto y relación. Entonces, ¿qué ocurre? Si todas nuestras relaciones los tratáramos con respeto, asumiéramos la responsabilidad de nuestros actos, reparáramos el daño que causáramos, nos volviéramos a reintegrar, entonces eso permite construir comunidad, ¿no? La integración de estas 5 R's. Y todas nuestras relaciones, si en todas nuestras relaciones nos tratáramos con respeto, asumiéramos la responsabilidad de nuestros actos, reparáramos el daño ocasionado, nos volviéramos a reintegrar a la comunidad, pues simplemente no sería el mundo ideal, sería la construcción de comunidad. Por eso que estas 5 R's son importantes. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que trabajar con las personas. La relación, el respeto, la responsabilidad, etc. Enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros niños de la escuela. Tenemos que aprender a respetarnos, que tenemos que relacionarnos. Si yo me equivoco, tengo que reconocer, de tal manera que vamos construyendo las bases de una sociedad más pacífica, más sólida, más comunitaria, ¿no? Por eso que hoy día todo esto se trabaja en escuelas, en comunidades, con municipalidades, no solo con la familia y en las empresas. Muchos conflictos laborales hoy en día se pueden resolver a través de las prácticas restaurativas. Entonces, ¿cuál es la hipótesis, ¿no?
que hablamos de las prácticas. ¿Qué dice la práctica, la hipótesis? Dice, los seres humanos son más felices, más colaboradores y productivos, y tienen más probabilidades de hacer cambios positivos en su comportamiento cuando aquellos que están en puestos de autoridad hacen cosas con ellos en lugar de contra o para ellos. Esta es la hipótesis. Yo, a través de las experiencias que voy a compartir después, voy a tratar de demostrarles que esto se cumple. Que cuando las personas que están en posición de autoridad, maestro, padre de familia, director de la escuela, policía, juez, fiscal, jefe de grupo, responsable encargado de su grupo en la universidad, gerente, director de empresa, etc. Independientemente del puesto de autoridad, si él hace las cosas con la gente en lugar de contra o para ellas, la gente tiende a ser más colaboradora, más productiva y a hacer cambios positivos en su comportamiento, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis de la práctica restaurativa y te dice, oye, para hacer eso tenemos esto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es la ventana de la disciplina social. Se caracteriza porque tiene un eje de control, tiene que ver con límites, normas, disciplina, que va desde bajo hasta alto control, y también tiene que ver con el apoyo, tiene que ver con el aliento, el estímulo, la motivación, que va desde bajo apoyo hasta alto apoyo. Se forma una ventana. Ojo que esta ventana no es un modelo ideal. Esta ventana es una herramienta de análisis para entender cómo cuando se ejerce la autoridad de una u otra manera, esto afecta a las personas. Entonces, por ejemplo, cuando las personas solo usan el control, o sea, la norma, la disciplina, las expectativas, el reto, y no dan nada de apoyo, estas personas acaban siendo punitivas, acaban haciendo las cosas contra las personas. Y normalmente les decimos autoritarios. Viceversa, cuando una persona solo se preocupa del estímulo, no que hay que apoyarlo más, no que fíjate cómo es posible, no que hay que darle, no exige nada, no pide ningún tipo de control, entonces estas personas acaban siendo permisivas, paternalistas. Acabamos haciendo las cosas por las personas, ¿no? Como muchos de nuestros programas sociales en nuestros países. Dan a la gente, sin embargo, no asumen responsabilidad para mejorar su situación. Mucha gente está esperando que le siga cayendo los programas sociales, ¿no? Hoy día han invadido toda Latinoamérica la idea que con programas sociales se resuelve la situación. No hemos mejorado la educación y no hemos mejorado la salud, que en todos nuestros países la pandemia ha demostrado que creíamos que teníamos sistema de salud, pero la realidad es que no funcionaba, ¿no? Entonces, permisivo cuando solo se preocupa de motivar, apoyar, no pone ningún límite, no pone ningún control, ¿no? Cuando las personas no dan control y no dan ni apoyo, entonces se vuelve negligente. No funciona nada, ¿no? Es como en una familia, el padre no provee nada, la madre no nutre nada, entonces no hay familia y los hijos acaban de cualquier manera. Es un ejercicio negligente de una responsabilidad que se llama paternidad. O de un maestro que solo se preocupa en enseñar, nunca ve lo que los alumnos aprenden, ¿no? Como algunos dicen, yo enseño, como si el otro problema fuera el alumno. Yo tengo responsabilidad, porque mi misión es que el alumno aprenda. Mi misión no es solo hablar de lo que yo pienso, crea o sepa. Entonces se da el negligente. Y hemos dejado para el final lo que llamamos la conducta restaurativa. Tiene que ver
con personas que saben poner control, que saben poner apoyo. O sea, nos ponen límites, nos ponen disciplina, y al mismo tiempo tenemos aliento, estímulo, que nos escuche. Llamamos a estas personas restaurativas. Si ustedes piensan en un momentito en alguna persona que influyó en ustedes, que los ha ayudado a ser hoy día lo que son, y piensa un ratito en alguna persona, un padre, un tío, un maestro, van a ver que esa persona muchas veces nos retó, nos puso límites, nos exigió, pero al mismo tiempo nos motivó, nos escuchó, nos empujó a ser mejores. Entonces, las personas restaurativas existen, no es una invención. Hemos puesto este nombre para resaltar una conducta. ¿Cuál conducta? De aquellas personas que cuando ejercen la autoridad saben poner control, límite y disciplina, pero también saben motivar, alentar y ayudar. El equilibrio, ¿no? Entonces, de eso se trata en la ventana de disciplina social. Identificar cómo la persona ejerce su autoridad y eso va a implicar cómo las personas reaccionan. Cuando son autoritarios, las personas tienden a alejarse, a hablar a espaldas del jefe. Cuando son permisivos, las personas tienden a abusar. Un permiso, otro permiso. ¿Por qué? Porque la otra persona no pone límites, no pone ningún tipo de disciplina. Esto le llamamos la ventana de la disciplina social. Entonces, ¿en qué nos ayuda? A construir capital social. Las personas, cuando están en posición de autoridad, hacen las cosas con ellos en lugar de contra o para ellos, logra que las personas sean más colaboradoras, más productivas, etc. ¿Quién no quiere que sus alumnos todos sean positivos, colaboradores? ¿Quién no desea que sus hijos sean colaboradores, que nos escuchen, que les ayudemos a hacer cambios a ellos? ¿Quién no desea que su equipo de trabajo sea un equipo trabajador, colaborador, etc.? Todos queremos personas positivas alrededor de nosotros. La ventana nos ayuda a construir ese capital social. Personas colaboradoras y propositivas, ¿no? Después tenemos el proceso justo. El proceso justo es la manera como nos relacionamos. Yo les voy a pedir, por favor, a todos, que piensen en una situación que fueron tratados injustamente. ¿De acuerdo? Una situación en la que ustedes creen que fue injusto lo que se decidió o lo que le dijeron a ustedes. Y voy a pedir, por favor, que pongan qué hubieran cambiado de esa reunión o de ese conflicto o de ese problema o de esa situación. ¿Qué hubieran cambiado para que ustedes no se hubieran sentido que fue injusto? ¿De acuerdo? Y lo ponen en el chat, por favor. Ser escuchada, diálogo, ser escuchada, que hubiese respetado mi autoridad, la mejor comunicación, mínimamente la forma de expresar, espacio para que me escuchen y para dialogar, ser respetada, compartir información, diálogo, forma de expresarse, respeto, el maltrato de su suma en general de la injusticia, ser atendida, porque no ser atendida a las apuradas, ¿no? El maltrato, muy bien, el eje de las emociones y no de los hechos, empatía. Mire, la mayoría va a contestar por ahí. Esta pregunta se la he hecho a miles de personas. La respuesta siempre es la misma, lo que ustedes acaban de contestar. Nadie dice que hubiera ganado,
me hubieran dado la razón. Todo el mundo siempre dice ser escuchado, respeto, diálogo, etcétera, etcétera, lo mismo que ustedes están poniendo aquí en este momento. Entonces, el proceso justo de qué justamente, de qué habla, de que el resultado a veces no es lo más importante, sino el que hayamos sentido que se nos trató con respeto, aunque después no nos den la razón. Entonces, el proceso justo es un medio que justamente, valga la redundancia, nos ayuda a lograr que las personas se traten con respeto. Para eso está incluido en las prácticas restaurativas, ¿no? Tiene 3 momentos. Participación. ¿Qué significa? Que todos los involucrados, todos los que tenemos que ver con el motivo de la reunión o el conflicto o el problema o el trabajo a hacer, tengamos la oportunidad de dar nuestra opinión, de disentir si es que no estamos de acuerdo. Muchas veces en las empresas, en los trabajos, no se nos escucha. Más fácil es el sermón. Bla, 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 y por favor, a partir de ahora, así. Lo mismo hacemos con los niños, ¿ah? Bla, 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 y pórtate bien. Los niños siempre se preguntan, ¿qué significará portarse bien? O sea, las conversaciones de los padres terminan en cosas que no les hemos explicado a veces a nuestros hijos. Entonces, el proceso justo implica eso, oye, escúchame, déjame que te cuente qué es lo que ha pasado. Déjame decir que no estoy de acuerdo. Muy bien, una vez que hemos participado y se nos ha escuchado, la persona que tiene que tomar la decisión debe dar una explicación de por qué toma esa decisión. Lo que hoy día se llama transparencia, rendir cuentas, ¿no? Empezando por las instituciones públicas no les gusta hacer. Todos tenemos ley de transparencia en nuestro país y debería estar publicado en la página web de las instituciones. Sin embargo, cuando entramos, se está 2 o 3 o 4 años atrás de lo que se hizo y no lo que se está haciendo en ese momento. No nos gusta dar explicación. O en casa es más fácil decir, esta es mi casa y mientras tú vivas aquí, tú vas a hacer lo que yo digo, ¿no? El proceso justo dice, no, ¿has tomado una decisión? Explícale por qué lo has hecho. Por último, claridad de las expectativas. Muy bien, hemos acordado esto, ahora lo vamos a hacer así, y a partir de este momento las cosas quedan de esta manera. Por eso que cuando la práctica restaurativa es en el sistema penal, no se puede volver a hacer una práctica restaurativa por el mismo conflicto, porque ya se llegó a un acuerdo, ya quedó claro qué es lo que tenía que pasar. Por lo tanto, si no acepta o no cumple, entonces ahora tienes que irte por el otro camino. Por eso que la justicia restaurativa todavía es una alternativa al sistema penal. No podemos pretender, ojalá la utopía dice eso, ¿no? Pero la realidad es que es una alternativa al sistema penal. Es un camino que nos ayuda a resolver muchas cosas, pero en este momento no podemos resolver todas por este camino, ¿no? Entonces, por eso que las prácticas restaurativas no se oponen a la sanción. De hecho, en muchos sistemas se aplica la práctica restaurativa en ejecución de medida. No para que la persona privada de libertad salga libre, sino para permitir a las víctimas, ¿no?, tener un diálogo real sobre lo que pasó. Entonces, es importante que el proceso justo tengamos al final de haber una claridad de expectativa. A partir de ahora, esto va a ser así. Dentro de una práctica restaurativa debe haber un proceso justo. Lo otro que tenemos es que las emociones están presentes. En el caso del modelo del Instituto Internacional se ha tomado la teoría de Sylvan Tompkins,
Él habla que los afectos son innatos y que todas las personas tenemos 9 afectos innatos, 2 positivos, 1 neutral y 6 negativos. Negativos no por la validación de bueno o malo, negativo porque es tóxico para el organismo. Por ejemplo, la rabia. Cuando uno está con rabia, el rostro se contorsiona, los músculos se ponen duros, el corazón se agita. ¿Cuánto tiempo puede estar en estado de rabia? No mucho, porque lo más probable es que si me paso ahí me puede dar un ataque al corazón. De hecho, mucha gente por un ataque de rabia o de cólera le ha dado el ataque al corazón. Entonces, son negativas porque son tóxicas. Si no lo manejo, me acabo haciendo daño. La rabia, la ansiedad, la ira, el miedo, etc. Entonces, lo que se trata de decir es que las emociones están presentes. Como están presentes las emociones, tenemos que tener una manera de manejar y controlar estas emociones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nos dice que son innatos, pero la forma como respondemos es aprendido. Entonces, por eso la cadena de abuso. Abuelos que pegan, padres que pegan, hijos que pegan, nietos que pegan. O sea, si no rompemos la cadena, esto se va profundizando. Que es la forma como han aprendido a transmitir sus emociones. Y por eso que todo trabajo con personas privadas de libertad implica aprender manejo de respuestas emocionales, porque muchas de ellas han sido aprendidas con violencia, ¿no? Tenemos que reformular esas conductas. Entonces, ¿qué dice Tompkins? Maximicemos lo positivo, minimicemos lo negativo, expresemos libremente nuestras emociones y hagamos lo más posible estas 3 cosas, ¿no? Es como cuando la pareja se empieza a distanciar. Cuando la pareja se empieza a distanciar, ¿qué empezamos a ver? Lo positivo, lo bonita que era, lo bueno que me trataba, la forma como... No, empezamos a ver todos los defectos. Las conversaciones entre las parejas que tienen conflictos se convierten en una andanada de insultos porque ya no eres así, ahora tú eres así, ya te olvidé. Empezamos a maximizar lo negativo y eso lo único que va a hacer es que nos alejemos hasta que se dé la ruptura. Entonces, está presente una teoría, en este caso la de Sylvan Tompkins, porque nos quiere recordar que las emociones están presentes. Recuerden que lamentablemente en el sistema penal es un sistema netamente racional. Frente a tal delito, tal pena. Se trata de demostrar racionalmente lo que ha pasado. Todo lo demás no funciona. O en algunos casos lo pueden considerar atenuantes si el juez así lo considera. Entonces, por eso que hablamos que la justicia restaurativa es un rostro más humano, porque trata de devolver el conflicto a las partes, para que se entiendan y lo resuelvan. Y evidentemente en ese encuentro van a estar presentes las emociones. Acompañado a esto está la brújula de la vergüenza, que es un mecanismo que permite, nos enseña cómo las personas reaccionan cuando están en vergüenza. Cuando ustedes atienden a un adolescente, cuando alguien llega a su servicio, muchos de ellos llegan en estos estados de vergüenza, negativos. O sea, no reconocen que han cometido un error, sino por el contrario, lo niegan. Uno es con lo que se conoce como aislamiento. Me oculto, escondo mi cabeza como el avestruz, no quiero ver a nadie y pienso que de esa manera se van a resolver los conflictos. Es como los que tenemos hijos adolescentes en nuestra casa, cuando no los escuchamos ya sabemos por qué algo ha pasado. Están ahí encerrados en su cuarto porque se están escondiendo de algo que han hecho. Nosotros los padres ya sabemos que algo pasó. El aislamiento se da a todo nivel. Debemos separarnos que nadie nos vea, ¿no?
La negación, tal vez no reconocer que tengo un problema, trato de aparentar que no me pasa nada. Y cuando ya no tengo fuerzas para poder seguir ocultando la verdad, entonces, lamentablemente, esto está asociado al consumo de drogas, alcohol. Hoy en día tenemos las famosas deportes extremos o los retos del Internet, ¿no? Los chicos, por ejemplo, este grupo que se ahorca, se reta con otro a ahorcarse a ver quién, y más de alguno en ese proceso no ha vuelto a despertar, ¿no? O como salió lo de la ballena azul, se retaban los chicos, ¿no? Con cosas cada vez más graves para que lo hicieran, atentando contra ellos mismos en muchos casos. Entonces, la negación tiene que ver con esto, ¿no? Como no quiero reconocer o quiero ocultar lo que me pasa, entonces el alcohol y las drogas me ayudan. ¿Por qué creen que en nuestros países el consumo de alcohol y drogas está sobre los 9 o 8 años? Porque hay mucho abuso infantil en nuestras sociedades, mucho abuso infantil. Entonces, es abuso y maltrato. Entonces, ¿qué pasa? Esos niños que quieren aparentar ante sus compañeros que no les pasa nada, en algún momento, fortaleza psicológica puede tener un niño de 8 años maltratado o abusado, etc. ¿Cuánta fortaleza física puede tener para seguir? Entonces, empieza el consumo de alcohol y de drogas como un medio de evadirse. Eso después va a desencadenar en problemas de conducta y después, posteriormente, en problemas seguramente de infracción a la ley, etc., ¿no? Un poco la cadena de la violencia. Finalmente tenemos atacar a otros y atacarse uno mismo. Atacar a otros es tanto física como verbalmente. Yo no tengo, es como cuando chocamos. El que choca por atrás tiene la culpa, pero muchas veces no. La culpa la tiene adelante porque se detuvo, ¿no? No yo porque no guardé mi distancia. Entonces, el atacar a otros tiene que ver con eso, con no reconocer mi culpa y pasársela a otro. Y atacarse a uno mismo tiene que ver con la autodegradación. Yo no valgo, yo no sirvo, yo no... Pero cuando un niño pequeño dice yo no sé pintar, hay que ver qué ha pasado. Que denle a un niño una crayola y va a ver cómo le pinta toda la pared de la casa. Es una conducta natural, pero cuando los niños dicen yo no sé pintar, es porque ya ha habido algo ahí que lo ha llevado a autodegradarse. No sirvo, no valgo, etc. Ojo, y eso lo hacemos como adultos, ¿no? Nos autodegradamos también, pucha, qué idiota, ¿cómo pude haber hecho eso? Y cosas que pasan. Son las reacciones. El tema está que si yo me quedo en eso, puedo acabar teniendo problemas tóxicos. La práctica restaurativa es una manera de salir de esa vergüenza estigmatizante que tienen las personas. Como los chicos, los adolescentes, cuando son detenidos, la gran mayoría de ellos tienden a hacerse cortes, autodegradarse. ¿Por qué? Porque no soportan el haber sido detenidos, están en vergüenza. Pueden llorar hasta desconsoladamente. Pero hace 5 minutos le robaron, le arrancharon la cartera, el bolso a una señora de 80 años. Entonces, esta reacción tóxica de la vergüenza, la práctica restaurativa es un mecanismo que nos permite sacarlo de lo estigmatizante y reintegrarlo. Por último, tenemos el espectro de las prácticas restaurativas. Son las distintas prácticas que hay en este momento. Las que están en celeste son las que hemos desarrollado desde el Instituto Internacional de Práctica Restaurativa de Estados Unidos, que hay investigación sobre eso, hay estudios sobre eso de la efectividad, tanto a nivel de los círculos como las reuniones restaurativas. Son reuniones formales, más estructuradas, más preparadas, etc. Pero también hay prácticas informales, pueden ser espontáneas, no necesitan mucha preparación,
y se puede hacer en cualquier momento, que tiene que ver con las declaraciones afectivas y las preguntas restaurativas, ¿no? Son distintas formas de intervención. ¿Por qué se usa la imagen del espectro? Que seguramente en el tiempo van a ir apareciendo nuevas prácticas restaurativas que las iremos colocando ahí. Por ejemplo, ahí aparece Belinda Hopkins, es una educadora inglesa, trabaja en las escuelas, trabaja círculos, pero ella le llama a su modelo de trabajo transformando el conflicto, ¿no? Los círculos los utiliza para transformar el conflicto, y Belinda Hopkins te la pueden ubicar en internet. Kay Pranis, una mujer hermosa, bella, que ha desarrollado todo lo que hoy día conocemos como los círculos de paz, ¿no? Y que también la podemos ubicar en internet. Ella tiene un modelo que son los círculos de paz, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, tiene un modelo de reunión restaurativa donde el facilitador es el juez. Entonces, hay el juez de la causa y el juez que facilita la reunión restaurativa, ¿no? Y lo han hecho en ese modelo para, de acuerdo a ellos, guardar el debido proceso. Es así que en la misma práctica en la misma reunión restaurativa participa el fiscal y participa el abogado defensor, pero dentro del esquema de las reuniones restaurativas, no en un modelo de juicio. Y ustedes pueden acceder a la página web del Poder Judicial de Costa Rica y ahí está explicado el modelo de ellos, que es igual a las reuniones restaurativas, con la única diferencia que es un juez el que facilita la reunión restaurativa. Y ojo que ellos empezaron trabajando administrativamente. Hace 4 o 5 años existía un departamento en la Corte Suprema de Costa Rica que se encargaba de la justicia restaurativa. Y así han trabajado durante 3 o 4 años. Como tuvo mucho éxito esta forma de solucionar los conflictos, hace 2 años lo convirtieron en ley. O sea, hay una ley ahora que respalda la aplicación de las reuniones restaurativas en Costa Rica, ¿no? En Texas tienen el encuentro víctima-ofensor, que es para delitos graves, ¿no? Mayormente esto se aplica con personas que están en Texas, todavía es uno de los estados en Estados Unidos que aplica la pena de muerte. Muchas de estas personas, a solicitud de la víctima, han tenido encuentros con su ofensor, ¿no? Estaban esperando la pena de muerte. Eddie Martínez es uno de los expertos en estos temas de las prácticas del encuentro víctima-ofensor y trabajando con estas personas. Bueno, conferencias familiares que ya hemos aprendido de Nueva Zelanda, y los círculos de sentencia, que es lo que proponen las Naciones Unidas para tratar temas de conflicto de campesinos o comunidades indígenas, etc. Seguramente ahorita se está trabajando lo que se conoce como una práctica restaurativa de salud pública a raíz de la pandemia, que seguramente dentro de poco lo colocaremos dentro de este espectro, porque se vienen trabajando diversos otros aspectos en otras partes del mundo. Solo voy a hablar de la única práctica que voy a hablar acá es de las preguntas. Son importantes porque las preguntas están presentes en todas las prácticas restaurativas, en los círculos, en las reuniones restaurativas, ¿no? Y tiene que ver con el método socrático. De hacer una pregunta que nos haga reflexionar y pensar. Entonces, la pregunta que normalmente hacemos es, ¿por qué lo hiciste? Y muchas veces los chicos, los jóvenes, ni siquiera saben por qué lo hicieron. Entonces dice, oye, en vez de preguntarle por qué lo hiciste, donde ya lo estás acusando,
¿Qué sucedió? ¿En qué estabas pensando? Etcétera, ¿no? Estas preguntas se aplican en todas partes del mundo. Este lo tenemos en un cartoncito. Está en varios idiomas. Se le entrega a los maestros o a los responsables para que cuando tengan un conflicto, en vez de sobresaltarse, un minuto, saquen su cartón y preguntan qué sucedió, en qué estabas pensando. Se entablece un diálogo diferente con las personas que estamos en conflicto en ese momento, ¿no? Bueno, hasta este punto hemos visto lo que son las bases conceptuales de las prácticas restaurativas. Estas 5 conceptos: ventana, proceso, espectro, las emociones y las 5 R's de Berle. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta de esto que hemos conversado a este momento para después pasar a la segunda parte presentando algunas experiencias en Latinoamérica de las prácticas restaurativas, ¿no? Entonces, no sé si alguno quisiera... Sí, desaprenda campo y todos jóvenes aprendan patrones agresivos para ver relaciones de integración. Así es, por eso que el trabajo con los jóvenes infractores es un trabajo especializado. No se trata de tenerlos a todos juntos ahí y después de que pase su sentencia o su medida, ya la cosa cambió. Hay que tener programas para que esos programas permitan lograr cambios en el joven. Normalmente nuestros sistemas se han dedicado a enseñar un oficio o a completar el sistema educativo. Pero necesitamos más que eso. Que, por ejemplo, llegan chicos con drogas. ¿Cómo manejan el periodo de abstinencia una vez que están detenidos? ¿Cuál es el programa que tenemos de soporte para que ese joven pase el proceso de abstinencia, cambie? Lamentablemente, a veces lo que ocurre es que simplemente le venden droga dentro de los centros, ¿no? Entonces, necesitamos programas y trabajos coherentes para poder hacer el cambio en los adolescentes. ¿Alguien quiere comentar algo o continuamos con la siguiente parte? ¿Algún comentario más que quieran o lo ponen en el chat o levantar la mano para participar, o los conceptos han estado claros? Muy bien. Entonces, esta es la base conceptual. Cada uno de esos conceptos podría tomar varios días de profundización y de trabajo para entenderlo. Lo importante es que para que se den esas prácticas que hemos hablado, implica que van a estar presentes. Ventana, control y apoyo, espectro, escoger una práctica adecuada para eso, ¿no? Proceso justo, trato con respeto, escuchando lo que tiene que decir, y validación de las emociones. Oye, tienes derecho a estar molesto, tienes derecho a tener cólera, tienes derecho a estar frustrado, pero tienes que controlarte para poder empezarte y relacionarte. Los programas, justamente lo que hablábamos al principio, que no puede ser un elemento, sino algo sistemático. Un proceso a través del cual empezamos en A, terminamos en Z, y ese proceso va a ser restaurativo. Donde el joven aprenda a tomar responsabilidad de sus actos, reparar el daño causado, que puede volver a reintegrarse a la comunidad, ¿no? Entonces, los programas deben ayudar a lograr eso con los jóvenes. Por eso llamamos programa, porque es una secuencia de actividades que nos permite lograr determinados objetivos con los adolescentes o con los adultos, ¿no? Existen muchos programas de éxito ya hechos en diversas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está Bridges to Life, Puentes a la Vida, que
durante 14 semanas, se trabaja toda una serie de conceptos, incluso tienen encuentros con algunas víctimas, para escuchar cómo la conducta del crimen, de la violencia, del delito, afecta a las personas, porque a veces el mismo que ha cometido no tiene conciencia de cómo su conducta afecta a otros, ¿no? Es como el adolescente, pero ¿por qué tanto? Dice, es un celular y seguramente ahorita ya se compró uno mejor. No tiene conciencia de lo que ha hecho, del daño que ha ocasionado, porque a veces no es lo material, es lo que la persona de repente ya no quiere salir de su casa. Es lo que la persona tiene miedo, cambia de rumbo, porque piensa que va a volver a pasar. Entonces, las personas tienen que tomar conciencia de cómo ha afectado su conducta a otros, y a veces el sistema normalmente no se encarga de eso, porque lo que quiere es solamente que se declare culpable para poderlo sentenciar. El sistema funciona de esa manera. Culpable, sanción, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que haya programas dentro de todas nuestras cárceles, centros de menores, programas de prevención, en fin. Bien, voy a pasar a compartir algunas experiencias. Entonces, como les decía, esto es lo que trabajan los conceptos, control y apoyo. Necesitamos que los jóvenes, dentro de estos programas o dentro de la medida que cumplan, tengan control y apoyo. Límites, retos, exigencias, apoyo, motivación, comunicación, ¿no? Necesitamos que aprendan un proceso justo, incluir a todos en las decisiones que vamos a tomar, hacerlos partícipes. Enseñarles a maximizar lo positivo, minimizar lo negativo, expresar libremente sus emociones. Y finalmente, ¿cuál es la práctica que debo aplicar para este grupo? Un círculo, una reunión restaurativa, una conferencia familiar, una reunión víctima-ofensor, una pequeña reunión restaurativa, ¿no? Finalmente, hay una toma de decisión para poder aplicar la práctica restaurativa y que debemos aprender los facilitadores, ¿no? ¿Cuál es lo más conveniente para este grupo? Muy bien, algunas experiencias. Aquí voy a compartir dos experiencias de Perú. Uno se llamó Devuélvele a tu ciudad y la otra he trabajado con la Fundación Colpin del Perú. Hicimos unas piezas de aula que se institucionalizó, o sea, en el caso de Devuélvele a tu ciudad, fue con la Municipalidad de Lima Metropolitana durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán, que nos permitió tener varios proyectos con ellos. Uno de ellos era Hablemos Ahora, que era con alumnos de escuelas públicas. Trabajamos en dos zonas urbano marginales de alta violencia, y era Hablemos Ahora, y les enseñó a maestros de varias escuelas públicas a aplicar prácticas restaurativas con sus alumnos. Y la maestra que ustedes ven ahí, que tiene la pieza de la María, ella después la convirtieron en directora de la escuela. Ella cuando empieza era una maestra bien rígida. Y a mí me cuenta de su experiencia, era una maestra rígida, nadie podía moverse en su clase. Y ella cuenta que un día llega apurada a su clase, pues porque llegaba tarde, y ella llega apurada, y encuentra a los alumnos desordenando el salón, ¿no? Y ella dice que lo primero que hizo fue gritar, ¿qué pasa aquí? Y un chiquito viene por atrás y le jala la manga.
maestra, hoy día es jueves. ¿Qué pasa el jueves? Tenemos círculo. Entonces la maestra regresó, ¿no? Porque ella ya venía haciendo círculos con sus alumnos, a pesar de que ella decía lo que más le costaba era salir de esa rigidez autoritaria que ella tenía, ser más flexible, tolerante para escuchar. Entonces ella contaba esa experiencia de que ella misma, ¿no? Si no hubiera sido por sus alumnos, no hubiera tomado conciencia que de la otra manera lograba más de la manera rígida que ella había estado acostumbrada a trabajar con sus alumnos, ¿no? Y creció mucho como maestra ella, facilitando círculos con sus alumnos, creando estos espacios, y ojo que en estas zonas urbanas marginales te sientas y tú tienes que estar dispuesto a poder escuchar cosas que te pueden desarmar totalmente, porque tú no sabes la vida dura que pasan muchos de estos jóvenes, de estos chicos, sin familia, que tienen que vivir algunos en la calle, que en esos espacios a veces se escucha sus necesidades, ¿no? Y el otro aspecto que trabajamos fue un proyecto que se llamó Devuélvele a tu ciudad, era con dirigentes vecinales, se les enseñó a ellos a hacer prácticas restaurativas para que ellos lo hicieran en sus reuniones vecinales, con sus vecinos, en las juntas que ellos tenían de vecinos, etcétera, ¿no? Y trabajábamos con personas con sentencia comunitaria. Cuando empezamos el programa solo había 2. Iban porque querían cumplir su sentencia y los ponían a hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando cogimos el programa, al final del primer año teníamos a 200 personas que asistían a cumplir su sentencia y eso que le llamamos devuélvele a tu ciudad, porque convertimos en positivo lo que a veces se consideraba negativo. Entonces ellos con mucho gusto iban a apoyar a las escuelas, a la parroquia, al orfanatorio, al asilo de ancianos. Se volvió una dinámica muy, muy positiva. Lamentablemente, cuando cambiaron de alcalde, un día llegó un camión, se subió todos los muebles, todos los escritorios, las computadoras, y cerró el programa, ¿no? Pero es un programa que construyó un espacio donde las personas realmente sentían que habían cometido una infracción, porque eso tenían sentencia a la comunidad, sentían que devolvían el daño ocasionado, ¿no? Porque se trabajó restaurativamente con ellos. El otro programa, que es el que estoy terminando ahora con la Fundación Colping, trabajó con comunidades campesinas y indígenas. Se logró que las personas se empoderaran. En vez de contratar capacitadores, los mismos de la comunidad se convirtieron en capacitadores. El que sabía algo lo empezó a enseñar a sus vecinos y a los más miembros de los que participaron del proyecto. Desarrollaron pequeños proyectos, aprendieron a trabajar en círculo y hacían cosas para su comunidad. Por ejemplo, ahí esa iglesia ha sido totalmente construida por la comunidad alrededor de ella. Todavía ladrillo a ladrillo, paso a paso, pero es un esfuerzo de la comunidad por lograr un objetivo común, ¿no? Este proyecto se hizo en lo que llamaban 60 familias, 1.200 personas. Lo hicimos en Mamamarca, Nauta, Chulucana, Sotusco y Lima, diversas partes de Perú. Y todos ellos aprendieron a hacer prácticas restaurativas, a hacer círculos. Hicimos una pieza de habla institucional, ¿no? Hoy día resuelven muchos de sus conflictos de esa manera en este sector.
aparte de que se potencia el liderazgo, se potencia el empoderamiento de las personas, que voy a resumir al final, pero construimos un espacio restaurativo donde las personas se relacionaron con respeto, tomaban responsabilidad de sus actos, reparaban el daño ocasionado y se reintegraban, aplicando las 5 R's. En Colombia he trabajado estos 2 proyectos. Uno es el Jardín Raquelux, es un espacio intangible, un pequeño parque natural, donde tiene un sendero para recorrerlo, y hasta antes de la pandemia, los niños de las escuelas iban a este parque, hacían un recorrido, y después hacíamos un círculo con los niños para valorar lo que habían visto, porque en este parque hay especies en proceso de extinción, aves, o sea, es un pequeño parque natural intangible, no ha sido tocado por la mano del hombre. Los niños aprendían a valorar la naturaleza. Entonces, los primeros defensores de la naturaleza se convertían los niños porque llegaban a su casa y hablaban de todo lo que habían compartido durante el día y del círculo que habíamos hecho con ellos, con dibujos y ese tipo de cosas, para aprender a valorar la naturaleza. El otro proyecto que trabajamos fue en los acuerdos de paz de Colombia. Hicimos un modelo de intervención apoyado por USAID. Trabajamos en el Valle del Cauca, una de las zonas que era el pasadizo de las FARC entre el sur y el norte de Colombia. Entonces, muy afectados por la FARC porque había muchos desplazados, comunidades afroamericanas desplazadas, indígenas. Nos reunimos con toda esa gente, hicimos como 9 círculos en distintos municipios. En los círculos estaban invitados todos, habían excombatientes, víctimas de la violencia, afrodescendientes, nativas. Simplemente le preguntábamos a todos cómo habían sido afectados por la violencia. Y ellos al final se daban cuenta que tanto unos como otros habían perdido amigos, habían perdido familiares, vecinos, todos habían sido afectados por la violencia, ¿no? Entonces, en base a eso construimos un modelo de intervención que lo pusimos a la disposición de la gobernación del Valle del Cauca en Colombia, ¿no? Y simplemente haciendo círculos y preguntando, pero creando este espacio para que las personas tengan las conversaciones reales, ¿no? Esa es la diferencia, que el espacio permite tener una conversación real, ¿no? Y en este caso, los niños, en el otro caso eran personas afectadas por la violencia de más de 50 años en Colombia de las FARC, ¿no? Y ojo que en nuestros círculos se sentaban excombatientes, personas que eran de la FARC, ¿no? Como vecinos de la comunidad, etcétera. Y pudimos tener un diálogo real, positivo, donde cada uno pudo expresar cómo se sentía afectado por la violencia, ¿no? Hemos trabajado en El Salvador también, ellos también están trabajando prácticas restaurativas, están trabajando a nivel del sistema penal, están tratando de que los jueces apliquen prácticas restaurativas o modelos alternativos para la solución de conflictos, y no se judicialice todo. Y actualmente están implementando un trabajo con los municipios. Ellos tienen un área de solución de conflictos y es un área que puede ser potenciada. Hace poco hemos dictado para ellos un curso de prácticas restaurativas para muchos agentes municipales, ¿no? Lo otro es que con Soleterra hicimos la Juventud Centroamericana, un proyecto muy interesante, donde se juntaban jóvenes de toda Centroamérica, y a ellos también tuvimos la oportunidad de hacer un curso de capacitación de prácticas restaurativas. Muchos de esos jóvenes
mantenemos contacto con ellos, en Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice. Ellos en sus actividades juveniles o en sus organizaciones juveniles han aprendido a aplicar los círculos y las prácticas restaurativas. En México también hemos desarrollado muchos proyectos. México en este momento es el país tal vez con las leyes más avanzadas en justicia restaurativa, tanto para adolescentes como para adultos. Incluso tienen capacitaciones certificadas por la misma institución del Estado para que los facilitadores aprendan a aplicar los medios alternos que llaman ellos, y dentro de los medios alternos, las prácticas restaurativas, tanto con adolescentes como adultos. La ley que ellos tienen, lo tienen para el sistema penal, lo tienen para el sistema de ejecución de medida, para que una vez que están sentenciados también se puede aplicar prácticas restaurativas, y lo tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público puede resolver a través de un medio alternativo un caso y no derivarlo al juez, no judicializarlo, ¿no? Y en este momento hay un gran efecto de capacitación. Yo he tenido oportunidad de capacitar en más de la mitad de los estados mexicanos, que la capacitación allá es obligatoria desde el Estado. O sea, los funcionarios del Estado deben capacitarse y certificarse para poder aplicar prácticas restaurativas, medios alternos, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos cursos de capacitación que se hacen para que los distintos operadores del sistema lo trabajen, lo apliquen en sus funciones. No solo lo deben aplicar, sino que están exigidos por números. Tiene que haber una cantidad de casos aplicados al final del año con respecto a las actividades que ellos hacen, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de práctica explícita finalmente. Lo que les acabo de compartir son algunos de los proyectos en los cuales yo he intervenido, he tenido la suerte de poder participar, ¿no? Porque como decíamos al principio en nuestra definición, no solo hay que creer, sino que hay que ser. La práctica, la justicia restaurativa implica que el primero que tiene que ser o tratar de ser restaurativo somos nosotros mismos. Tenemos que creer en lo que hablamos y esperamos. Una de las cosas importantes en la justicia restaurativa es confiar. Y a veces confiar no es fácil. Entonces tenemos que aprender a confiar, aunque los jóvenes nos fallen, porque muchos de los jóvenes nos van a fallar. Pero tenemos que ir más allá, hay que confiar para que esto sea como una bola de nieve que cada vez sea mayor, ¿no? Entonces, los demás tienen que entender por qué trabaja. Y parte de lo que habló Celeste cuando me presentó es eso. Yo en el año 2002 fui invitado a ser responsable nacional en mi país de los centros de menores. Estaba a mano del Poder Judicial. Y ustedes saben, las noticias de los centros mayormente siempre son escándalos. Y decidí aceptar el reto. Y la primera semana que yo estaba esperando diseñar qué voy a hacer con los centros, qué política iba a aplicar, cuál iba a ser mis prácticas, me toca la puerta de una persona con la cual somos amigos ahora, y que quería hablar. Había intentado hablar con los gerentes anteriores y no le habían hecho caso, y yo lo escuché. Y el 2012 es la primera vez que yo escucho la palabra justicia restaurativa. En 2006 hicimos el primer proyecto piloto en Perú de justicia restaurativa, del cual participó una bella persona, Atilio Álvarez, defensor público, ¿no? La excelencia como ser humano le sale por
todos sitios. Él participó en este proyecto que implicó a varios funcionarios públicos del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, de la Policía y de la Cooperación Internacional, que fue la que financió el proyecto. Y la convergencia de todo esto generó una sinergia. Este primer proyecto piloto de Perú después se convirtió en política pública. La doctora Rita Figueroa, ella fiscal superior, ella está encargada de todo lo que es justicia juvenil restaurativa desde el Ministerio Público en mi país, ya desde hace varios años. Y uno de los logros de este proyecto fue que hoy en día todos los fiscales de familia en Perú tienen un equipo multidisciplinario al lado de ellos: educador, asistente social o trabajador social y psicólogo. Y cuando cae un adolescente, los primeros que intervienen es el equipo multidisciplinario y le prepara el informe al fiscal para que él pueda ver cuál es la mejor decisión que se toma. Y una de las cosas que se logró cambiar con el proyecto fue que ese informe no se hiciera desde una perspectiva negativa, porque la historia era que se hacía negativo. ¿Para qué? Para que lo internaran. Se aprendió que no, hay que buscar las potencialidades, y eso cambió mucho los informes. No tiene papá y mamá, pero tiene la abuelita. La abuelita se va a comprometer a tenerlo en casa. Entonces, eso permitía que las autoridades pudieran tomar mejores decisiones, ¿no? Y eso ha sido uno de los grandes avances en Perú en cuanto a la justicia restaurativa. En el código del 2017 se coloca por primera vez que se puede resolver por una práctica restaurativa los conflictos de adolescentes. Pero, como en todos nuestros países, a veces sale la ley, los reglamentos nunca llegan. Así que estamos esperando el reglamento para ver cómo se aplica esto en la práctica, ¿no? Entonces, Manuel, sí. Perdón, te hago una consulta. Ahí cuando estabas contando recién esto, ¿te referías a que estas decisiones las toma el juzgado de familia? ¿Es un tribunal de familia el que interviene cuando un niño comete un delito? No, el primero que interviene es el fiscal de familia, el Ministerio Público. De familia se llama, ok. Y entonces el que interviene primero es el Ministerio Público. Lo que pasa es que en Perú el fiscal tiene la posibilidad de la remisión. Él puede decidir si lo judicializa o no. Sí, perfecto, sí, acá también. Y después, ¿quién interviene? ¿Son jueces de familia o jueces penales? No, después interviene jueces de familia. Ok, esa era la pregunta. Gracias. Después que el fiscal sí que lo pasa al juez de familia. El juez de familia ya es el que se encarga cuando se judicializa, ¿no? Pero la ventaja es que cuando se hizo el proyecto piloto, la revisión fiscal en mi país en 10 años del Código de Menores solo se había aplicado 2 veces. El primer año del proyecto se aplica 100. Y ya eso se convirtió en una bola de nieve después, ¿no? Entonces se descubrió que se podía resolver los casos de otra manera y más proactivamente, digamos, ¿no? Y por eso que hoy día funciona esto del Ministerio Público, ¿no? Es ya una política pública. O sea, el fiscal de familia tiene su equipo multidisciplinario ya por norma, ¿no? Lo cual facilita mucho el trabajo con los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Porque antes el pobre fiscal tenía que buscar un psicólogo, que el psicólogo de por allá, alguien que lo ayudara, porque no tenía equipo, ¿no? En cambio, esto permitió que se hagan mejor las cosas, ¿no? Es decir, Manuel, ahí el fiscal de familia, perdón la interrupción, pero me interesaba saber el punto, ¿no? El fiscal de familia tiene una mirada, digamos, especializada de niños, claramente, ¿no es cierto? Así ya es especializada. Incluso ya muchos se quedan en ese campo de todo lo que es familia, ¿no?
cosa que antes rotaban mucho. Con Pero a jueces, raíz del proyecto se profundiza esto, ¿no? ok. Y cuando interviene el juez de familia, si tiene que tomar una medida restrictiva de la libertad, lo hace ese juez. El que toma la medida restrictiva es el juez, que ordena si es internamiento o alguna medida alternativa. En el caso de Perú hay libertad asistida, libertad restringida y servicios comunitarios, ¿no? Entonces, el juez puede decidir alguna de ellas. No. Lo que pasa es que lo otro que ha desarrollado el Ministerio Público en mi país son programas de prevención. O sea, para poder atender a estos jóvenes que ellos van por la remisión, crearon programas de atención. Entonces tienen, por ejemplo, líderes jóvenes. Entonces, ellos trabajan en los parques públicos con jóvenes, en programas restaurativos, ¿no? Tiene fiscales escolares, por ejemplo, a nivel de colegio. El Ministerio Público tiene como 4 programas preventivos en los cuales he tenido la oportunidad de participar capacitando y interviniendo con ellos, ¿no? Está en su página web, ahí tienen, ahora tienen uno más que son padres de éxito, pero todos son preventivos, ¿no? Ojo que en México lo llevamos. Muy interesante, Manuel. En México también, por ejemplo, en Baja California, los fiscales, los ministerios públicos, empezaron a hacer programas preventivos también, yendo a las escuelas, ¿no? Porque hay que atender la parte preventiva, ¿no? Para que no llegue a la parte final. Bien, y yo terminaría en esta parte de la exposición, después entraríamos a hacer preguntas y conversar. Potencian las prácticas restaurativas desde mi experiencia, desde mi práctica, ¿no? Primero que nace para intentar responder a algunas necesidades y limitaciones del sistema penal. ¿Por qué? Porque el sistema penal es frío. Comites un pollo, ahora devuelves 2 pollos, ¿no? O sea, se reduce a simplemente eso. Entonces, con las prácticas restaurativas se humaniza, se devuelve el conflicto a las partes, víctima y ofensor, se da la oportunidad de reestructurar el tejido social. En cambio, bajo el sistema penal, el delito incluso se convierte en un delito contra el Estado, ¿no? Oye, pero ¿por qué contra el Estado si yo al que le he robado la billetera es al señor que está allá? Entonces, le da otro rostro al sistema, ¿no? Construye capital social. En las prácticas restaurativas ayudan a construir capital social. Personas proactivas, personas que quieren hacer cambios, y se da en los colegios, en los trabajos donde se aplica, las personas acaban teniendo un comportamiento más proactivo, más positivo, ¿no? Construye comunidad, se construye un espacio donde nos ayudamos, somos solidarios, nos protegemos, ¿no? Incluso a nivel de prácticas restaurativas se ha construido ciudades restaurativas. La experiencia de Hull, Hull, en Gran Bretaña, es considerada la primera ciudad restaurativa del mundo. Se capacitaron 26.000 funcionarios públicos en prácticas restaurativas, los médicos, los enfermeros, los policías, de tal manera que se generó una sinergia en toda la ciudad. Está en el internet. Yo tuve la oportunidad de participar en el proyecto de Palma de Mallorca. O si ustedes entra Sangoley, un barrio de migrantes en Palma de Mallorca. Nosotros cuando dimos la capacitación, había maestros, médicos, policías comunitarios, todos de la zona, ¿no? Los que no creían mucho en lo que hablábamos, decían, no, eso no va a dar resultados, eran los policías comunitarios. Incluso un día nos sentamos con ellos a la hora del almuerzo para tener un diálogo un poco más extendido y poder entender cuáles eran sus dudas, etcétera, ¿no? Y conversamos sobre eso y las posibilidades. Sin embargo,
después del curso, ¿no? Como a las 3 semanas me llama la chica que era encargada del proyecto, que se me dio su nombre ahorita, en Palma, Mallorca, me dice, la policía de San Boley está haciendo reuniones restaurativas. ¿Qué había pasado? Como tenían tantos conflictos en este barrio de vecinos, de inmigrantes, dijeron, bueno, vamos a aplicar esto, pues si con lo otro no va mal, y les dio resultado. En el primer mes hicieron 17 reuniones restaurativas. Empezaron a resolver los conflictos de la comunidad a través de las prácticas restaurativas. Así como conté lo de la Municipalidad de Lima, hace 2 años, antes de la pandemia, llegó un comisario y dijo, no, esta es pérdida de tiempo, no se vuelve a hacer más. Entonces, la política siempre es un enemigo de este tipo de prácticas, que prefiere ir por lo tradicional y no apostar por algo que pueda hacer la diferencia, ¿no? Entonces, construye capital social, construye comunidad, empoderamiento de los líderes emergen, da voz a los sin voz, porque como todos participan, como todos hablan, todos sienten que su voz es escuchada, ¿no? Valida las emociones de las personas y los dos últimos es creer en la sabiduría de la comunidad. En esos sitios donde no llega el Estado, donde solo está la comunidad, no hay policía, ellos resuelven sus problemas, solucionan sus cosas. Los antiguos no decían, oye, vamos a llamar al psicólogo, vamos a llamar al abogado para que nos resuelva. La comunidad se sentaba en círculo y resolvía sus conflictos. Entonces, la comunidad siempre es sabia, ¿no? Y tenemos que encontrar la esperanza. Este es un tema de esperanza, de cómo podemos hacer mejor las cosas. Yo soy un convencido de que la práctica restaurativa es un camino para hacer mejor las cosas. Que lo he visto a través de mi caminar, la práctica restaurativa, ya casi 20 años trabajando en esto. Lo he visto, cómo te sientas con un grupo y compartimos nuestras vidas, compartimos y resolvemos lo que haya que resolver, ¿no? Y lo he compartido con niños, trabajé con alumnos, aprendieron a hacer círculos, hicimos un programa, y tú ves cómo ellos, sin haber estudiado, sin mucho, pueden facilitar un círculo, pueden hacer una práctica restaurativa, ¿no? A veces pensamos que tenemos que formarnos mucho para poder hacerlo. Lo que tenemos que hacer es simplemente humanizarnos, acercarnos a las personas para ver cómo entre todos podemos resolver el conflicto, ¿no? Con esto terminaría la parte teórica de los conceptos y las experiencias. Y me gustaría que pudiéramos compartir alguna experiencia, intercambiar alguna idea o alguna pregunta, si se desea. En este momento todavía tenemos unos 10 minutitos. Manuel, ahí en el chat hay algunas preguntas o comentarios. No sé si vos los ves o querés que yo te los mencione. Un camino muy largo, pero hay que empezar a recorrerlo. Hay que confiar en la nueva manera de comprender el derecho. Eso es muy cierto. O sea, dos cosas. Tenemos que creer. O sea, si nos metemos en esto es porque tenemos que creer. Es un camino diferente y que va a funcionar. Confiar, aunque nos quememos a veces las manos. O sea, pero es la única forma de construir, porque no siempre es perfecto. Por ejemplo, cuando en Perú empezamos, dijimos, lo más fácil, lo más sencillo. ¿Por qué? Porque no sabíamos, teníamos que aprender. Entonces había que empezar por lo más fácil y por lo más sencillo. Lo segundo, queríamos tener éxito. Porque cuando estas cosas fracasan,
ahí viene todo el andamiaje, ya ves, esto no tiene sentido, esto es una pérdida de tiempo, métanos todos a la cárcel, y todo el discurso que conocemos, autoritario de bla, 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 bla. Entonces, cuando empezamos nosotros nos pusimos ese reto, lo más fácil y lo más sencillo, porque había que aprender, pero al mismo tiempo teníamos que tener éxito, porque el enemigo está en la política muchas veces, ¿no? De cuestionar estas cosas, porque primero no da votos. Que tú recuperes a la gente no da votos, entonces los alcaldes prefieren hacer calles, pistas, y no dedicarlo a la parte humana, ¿no? A la recuperación de las áreas públicas. Por ejemplo, cuando trabajamos en la Municipalidad de Lima, recuperamos muchas áreas, espacios públicos, estaban invadidos por la delincuencia. Pero una vez que los vecinos se organizan, lo pintan, se pone luz y se hace actividades para que la gente salga a ocupar el espacio público, hace que los otros se vayan más allá. Además, está demostrado que si tú dejas de vender licor a las 8 de la noche en la zona, la delincuencia se va. Nosotros teníamos un programa de coaliciones y que consistía en que las tiendas de la zona, el comercio se pusiera de acuerdo. A las 8 de la noche no se vende licor. Con solo hacer eso, la delincuencia se iba a otro sitio. Pero sin embargo, a pesar del COVID, seguimos vendiendo licor en todos los sitios. Sí, he tenido oportunidad, gracias a Dios, de poder trabajar, porque me gustan mucho los proyectos, o sea, hacer una cosa que camine, llegue a un punto, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad, ahora estamos un poco parados por la pandemia, a pesar de eso acabo de hacer, por ejemplo, acabo de hacer un proyecto para El Salvador, donde hemos diseñado un curso, hemos preparado a un equipo para que trabaje el curso, para que ellos capaciten a otros. Porque tenemos que capacitar a la mayor cantidad de personas, y si vamos a capacitar esperando expertos, nos vamos a demorar. Es una cosa que tiene que ser efecto multiplicador. Entonces diseñamos el curso, preparamos, hemos hecho un equipo, ese equipo va a capacitar a otros, ¿no? Y se va a poder potenciar el efecto multiplicador, que es lo importante en este momento, ¿no? Otras personas puedan hablar y participar de lo mismo que estamos hablando y compartiendo en este momento, ¿no? Trabajo también con un grupo de argentinos en la Patagonia. Recién estamos haciendo nuestros... Sí, no, lamentablemente la virtualidad, y bien es cierto que la virtualidad nos ha permitido acercar, pero también nos ha limitado en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo de conexión, etcétera, pero estamos ahí en la Patagonia trabajando con un grupo de personas que se promueve para que sean estas personas que trabajan en sus comunidades, en sus vecinos, ¿no? Entonces a ellos les estamos enseñando prácticas restaurativas para que ellos lo apliquen en sus vecindarios, con sus vecinos, con su grupo de personas que se reúnen ellos, ¿no? Bueno, conozco a Argentina, he tenido oportunidad de ir varias veces, hice el cruce de los lagos por Puelle. En otra época, cuando trabajaba con la iglesia, estuve entonces hice algunos trabajos ahí de ese tipo, pero espero espero que este trabajo que estamos haciendo en la Patagonia pueda crecer y ser más significativo, ¿no? Sobre todo que ahora hay muchas más personas que trabajan. Ojo, hace 10 años no había tantas personas, o sea, esto era desolador. Hoy en día es impresionante, el que haya 60
60 personas acá, para mí es impresionante que quieran conocer sobre las prácticas restaurativas y aplicarlas. Yo les aseguro que hace 10 años no era así, o sea, ha habido un empuje muy grande en los últimos años y los países han empezado a crear lo que es lo más importante, sus propias experiencias, ¿no? De que de eso se trata, ¿no? De que desarrollemos nuestro propio modelo. Al principio podemos aprender, pero después tenemos que, ¿cómo se dice? Aplicar la camisa al principio es nueva, pero después tenemos que hacer que se acomode a nuestro estilo, a nuestro trabajo. Amoldarla. Así es, ¿no? Incluso el lenguaje, a pesar de que todos hablamos castellano, no, no necesariamente nos expresamos, usamos modismos, usamos cosas de nuestras propias De nuestras países, tierras, ¿no? sí. Sí. Entonces, Ahí, es así, ¿no? ahí Noris Pignata, que, bueno, debe estar por ahí, te hacía una pregunta en relación a cuando estabas mostrando uno de las imágenes y del trabajo que se venía realizando, decía si las personas involucradas en los conflictos se convertían en facilitadores. Creo que vos hiciste una... Al principio sí. Sí. En Estados Unidos no se llamaban facilitadores. Ahora se utiliza la palabra facilitador como en mediación se utiliza mediador. Cuando tú hablas de mediador, estás hablando de la persona que va a mediar, que va a llevar a cabo la mediación. Entonces, en práctica restaurativa se habla de facilitador. Pero en Estados Unidos, cuando empieza este movimiento en la zona de Arizona, de esta parte de los estados norteamericanos, ellos se llamaban peacemaker, hacedores de paz. Por ejemplo, los que trabajan en medios alternos, incluso los que trabajan en mediación, tienen que haber vivido momentos donde como la comunidad o las personas del conflicto entran encuentran una paz, encuentran un estado de equilibrio. ¿Qué estoy haciendo? Sembrando paz. Entonces, esa es un poco una distinción, ¿no? De que las personas que trabajamos los medios alternos, que trabajamos las prácticas restaurativas, etc., estamos apoyando la cultura de paz, buscando que los conflictos se resuelvan de una manera más positiva, ¿no? Más proactiva. Quiero compartir una separata para todos, pero no me... Está conectando con OneDrive. Lo voy a poner en el chat, lo voy a poner en el WhatsApp para que tú lo compartas. Bueno, perfecto. Envíamelo y a ver si lo puedo compartir yo. Ahí te lo acabo de compartir en el WhatsApp, ¿no? Y es lo mismo que hemos hablado en una separata del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Hay más información de las bases, de los conceptos de lo que hemos compartido ahora, ¿no? Ahí se los compartimos, a ver. Ahí también he puesto mi correo para lo que deseen, ¿no?
Sí, y si alguien quiere hacer, mientras subimos esto, alguna otra pregunta, aprovechen el momento. Manuel. O un comentario, no todo tiene que ser preguntas. Muy bien. A mí me tocó participar en una como versión aplicada de Bridge to Life de Estados Unidos aquí en México. Hablo desde México. Y la verdad yo creo que si el gobierno se diera cuenta el impacto que tiene dentro de las personas privadas de libertad estos programas, cambiaría la forma de reinsertar a la gente, porque muchas veces ellos ya estando dentro de las prisiones no se dan cuenta el daño que es a largo plazo para las víctimas y el daño o las secuelas que deja la comisión de un crimen. Entonces yo creo que los círculos, las prácticas restaurativas son sumamente importantes y no se les da como la difusión que debería. Es que significa un cambio en el modelo de trabajo. Mayormente nuestras cárceles han sido almacenes. Tú tienes a la gente que se le enseña un oficio, conversa una vez al mes con el psicólogo, y eso no ha cambiado nada, porque llevamos años y años de cárceles, ¿no? Entonces implica un trabajo de compromiso, de lograr estos cambios. Los programas son importantes, pero los programas los tienen que hacer los mismos funcionarios que trabajan, porque tiene que ser parte de su trabajo, ¿no? Y estamos acostumbrados a veces a los voluntarios, pues, ¿no? ¿Quién de aquí no ha trabajado alguna vez de voluntario en algún programa, en algo en la cárcel, o o con algún orfanatorio, ¿no? Alguna vez tenemos que haber participado en una. Claro, uno va, lo hace de todo corazón, pero son los que están ahí los que tienen que hacer los programas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ocurre, como aquellos, alguna vez hemos ido a dar una charla a un colegio, ¿no? Lo que ocurre es que de repente entramos, el profesor nos presenta y se va, y nos deja, para él es hora libre, no un momento para compartir y mejorar con sus alumnos. Entonces, los funcionarios tienen que involucrarse más en el trabajo que realizan, ¿no? No solamente ser guardianes, o sea, es lo que lamentablemente a veces es lo más fácil, ¿no? Yo tenía muchas discusiones con los educadores sociales cuando estaba a cargo de los centros, ¿no? Porque ellos me querían convencer de que ellos no cambian, que ellos son así y así van a ser siempre. Entonces yo les decía, entonces, ¿para qué estás trabajando acá? O sea, mejor voy a trabajar en otro sitio, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar con los funcionarios que están dentro de los centros. Ojo, ese es un lado, también hay el lado que están mal pagados. O sea, lamentablemente a veces el tema es complejo, ¿no? Pero son las maneras que tenemos que ver cómo mejoramos las cosas, ¿no? Muy elocuente, Manuel. Mira, no lo hemos podido compartir. Si vos me autorizás, se los puedo enviar por mail. Sí, A los perfecto, no, perfecto. de la reunión, así lo tienen. Sí, por favor. Bueno, la verdad, sí, bueno, genial. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Si no, como estamos en hora, ya lo liberamos a Manuel, que generosamente nos ha brindado esta clase. La verdad que ha sido muy enriquecedora, como han puesto la mayoría de las personas que han escrito, no solo por lo que tiene que ver con qué consideramos que son prácticas o justicia restaurativa, sino también por las experiencias que nos has contado y el trabajo que se viene haciendo. Siempre es muy importante en estos encuentros, yo creo que lo más valioso es eso, ¿no? Poder extraer experiencias de lugares a los que por ahí no tenemos tanto acceso o que no conocemos, y eso es lo que más
me parece que nos ayuda también nuestra función conocer las experiencias que están teniendo los demás. Acá con mucho esfuerzo estamos tratando de trabajar en prácticas restaurativas o en justicia restaurativa, si es dentro del ámbito judicial. Hay algunas experiencias que son muy buenas, pero no se ha logrado todavía que sea la generalidad, ¿sí? Entonces estamos haciendo como una lucha, aunque sea desde estos ámbitos y de los demás, y de otros ámbitos más, esta lucha por lograr que sea, digamos, las prácticas o la justicia restaurativa sea de alguna manera impuesta. Y también es cierto que más allá de los cursos que por ahí cada uno realiza, es cierto que hay una falta de obligatoriedad al respecto, y entonces eso genera que muchos operadores del sistema, en el caso penal juvenil, pero también en el caso de los adultos, desconozcan por completo de qué se habla cuando hablamos, ¿no es cierto?, de prácticas restaurativas dentro o fuera de un proceso. Así que para nosotros ha sido maravilloso escucharte, nos vamos con un montón de información, bueno, así que vuelvo a agradecerte, todos te están agradeciendo, así que este aplauso es para vos, y bueno, ojalá nos veamos pronto, y nos mantenemos en contacto para ver si esto que estás haciendo en el sur, podemos lograr ampliarlo o traerlo para el resto de las provincias. Dale. Con mucho gusto. Felicidades, Esteban. Una Dale. bonita semana a todos. Igualmente, gracias. A los demás, nos vemos el martes que viene, que es el último encuentro. Así que bueno, como les decía al principio, el martes que viene, que es el último encuentro, el doctor Sergio Torres no va a poder estar, pero de todas maneras vamos a tener una linda clase de despedida. Así que les agradezco a todos por estar. Gracias, Manuel. Gracias. Chao, muchas gracias. Ya les enviamos por mail recién a los que están presentes, a los que dieron el presente, ya les enviamos la información por mail. Bueno, nos vemos el martes. Chao, Marcelo. Gracias. Chao.